Bienvenido a este primer capítulo de la segunda temporada de Telescopia, donde damos una mirada más allá de lo evidente. Hoy tenemos un invitado especial desde España, nos acompaña Ignacy Pérez Arnal, con quien además de una muy bonita amistad, estamos trabajando en un sector que complementa nuestro trabajo y hace que cada actividad que ejecutemos sea con propósito. Sí, en nuestro objeto, de hecho, desde que conocí a Ignacy, cambiamos como el enfoque de nuestra empresa y ahora hablamos sobre innovación dinámica en ingeniería y tecnología para el sector productivo, en donde integramos soluciones para crear entornos inteligentes, humanos y sostenibles. Esto lo tengo desde hace unos 8 meses para acá y ahora van a entender por qué. Ignacy tiene más de 30 años de experiencia en el sector AECO, que para quien no conocen, el sector AECO es lo que es arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Ignacy es director de varios centros de formación, director del Congreso de Rebuild, BP en Globalis, profesor en la Universidad de Cataluña, Ignacy. Y bueno, tiene una experiencia muy importante en lo que es esto del propósito que vengo comentando. Y antes de conversar con Ignacy, estuve stalkeándolo un poco en las redes y vi algo que me llamó mucho la atención. Ignacy me comenta que fue hace 25 años y es una publicación que hizo El Mundo de España, donde publica cómo sus alumnos prueban las dificultades vividas por los discapacitados. Cuando yo veo esto, Ignacy impulsó una materia en donde los alumnos se ponen literalmente en el lugar de las personas discapacitadas y hace que se suban en un autobús con silla de ruedas, transiten por la universidad con esta silla de ruedas y detecten, por ejemplo, la necesidad de rampas, pero no solo la rampa, sino que si una rampa tiene una inclinación superior al 6%, entonces igual necesitas a alguien que te ayude a poder subir por esa rampa. Todas esas acciones de cambio, esas acciones que te ayudan a detectar patrones, que sabemos que existe la rampa, pero ahora descubrimos que la rampa necesita un porcentaje de inclinación válido para que yo pueda subir. Entonces empiezas a cambiar cosas como las dimensiones de las puertas, los muebles, la altura de los trabajos. Entonces, con esto presento a Ignacy, ya ven la calidad humana y por los trabajos que está desarrollando, cómo es su personalidad y cuál es su objetivo. E Ignacy, muy satisfecho de que me acompañes hoy, de que hayas tomado parte de tu ocupado tiempo, porque sé que andas en mil cosas y muchas gracias por acompañar. Hombre, muchísimas gracias a ti, Andy, por la invitación, por estar este tiempo que estaremos de conversación y por haber empezado así, ¿no? Yo creo que en realidad quizá mi bagaje empezó ya cuando estudiaba arquitectura, que tardé, normalmente la media eran 10 años y medio y yo y yo más o menos cumplí con la media. O sea, si lo hacías todo seguido en Barcelona tardabas 7 años, 7 años y medio más o menos. Pero si empezabas ya a trabajar y tener otras experiencias, pues claro, de forma natural se alargaba, ¿no? Pero ya vi esta necesidad de introducir 2 componentes para mí, ¿no? Una era la social y la otra era la ambiental. Estaba muy preocupado por el entorno. Y entonces, ya empezando por los mismos materiales, la energía que necesitan los materiales para ser fabricados, para ser colocados, los puedes recuperar o no. Todos estos temas a mí ya me preocupaban justo habiendo empezado nosotros le llamamos la carrera de arquitectura, que en realidad más que carrera sería la maratón de arquitectura. Pero es así, ¿no? Y tuve la ocasión, esto fue pues como dices, más o menos entre hace 25 o 30 años, llegamos a fundar una nueva escuela de arquitectura en Barcelona. Éramos un grupo de 19 arquitectos que estábamos preocupados por cómo se
daba la materia, para decir, en una escuela que tenía mucho prestigio en ese momento, pero que había, desde nuestro punto de vista, se había desconectado muchísimo de la sociedad, ¿no? Se preocupaba solamente por el diseño, pero muy poco por las otras necesidades. Y tuve la ocasión de codirigir, bueno, subdirector de la escuela junto con el doctor Alberto Estevez, que me dio realmente mucha libertad para introducir muchos temas. Y uno de ellos era la oportunidad de a través de un arquitecto que fue al servicio militar andando, pero que volvió en silla de ruedas, okey. y éramos amigos, pues de dar vueltas sobre la idea de crear un posgrado sobre, llamémosle como arquitectura social, ¿no? Sobre de qué manera podíamos habilitar todos los espacios que hacíamos, tanto a nivel urbanístico como a nivel de edificación, y para poderlos habilitar para toda la gente, ¿no? Entonces, esto es uno de los parámetros que tiene la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene tres vectores: el social, el ambiental y el económico, y por el cual nos vertebramos siempre es solamente por el económico, ¿no? Porque muchas veces si te dicen, bueno, esto se podría hacer mejor con este material y tal, y entonces la pregunta siguiente es, ¿y cuánto cuesta? Es tanto. No, no, hagámoslo de la otra manera, ¿no? Que es más asequible, ¿no? Siempre tenemos la prioridad en la parte económica que en la parte ambiental. Y la parte social es la gran olvidada de esta terna de tres vectores, ¿no? La sostenibilidad social, pues yo aún no acabo de entender, ¿no? Como en el siglo XXI, pues tenemos, digamos así, gente desamparada, ¿no? Tenemos gente pobre en nuestro sistema. Es que no lo entiendo, ¿no? No entiendo cómo en el siglo XXI no hemos podido hacer que toda la sociedad haya avanzado y que todo el mundo pueda estar trabajando como quiera o como pueda, pero que se pudiera hacer, ¿no? Entonces, esta situación nos llevó a crear el primer posgrado de arquitectura accesible en toda España. A partir de esto ya empezaron a surgir otros en otras ciudades, pero claro, era como, casi para mí es como una obligación, ¿no? De intentar hacer que todo lo que nos rodea sea mejor que antes, ¿no? Y por lo tanto, es un trabajo en el que me siento obligado. Y esto quizá también hace que siempre haya estado también muy involucrado. Por ejemplo, también creamos en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Internacional de Cataluña, creamos un máster que se llama, en inglés, se llamaba Sustainable Emergency Architecture, Ujú, porque hubo una cosa que me dolió muchísimo, que ocurrió el 27 de diciembre del 2004, aún recuerdo la fecha, o sea que estamos a nada de cumplir 10 años, y fue cuando me autodenominé exarquitecto, ¿no? ujú. De profesión, pues exarquitecto. Y ese día lo que pasó es, aquí en Cataluña, en mi región, pues se celebra muchísimo este día, es el 26 de diciembre, perdonad, es el día después de Navidad, es San Esteban, y entonces los catalanes lo que hacemos, como somos muy ahorradores, hacemos para comer canelones con la carne que ha sobrado del día de Navidad, y entonces hacemos una gran comida después del día de Navidad haciendo esto. Vosotros tenéis una comida como bastante parecida que se llama acuaya o acaya o Hallaca, hallaca. ayaca, exacto. Que Claro. la probé cuando estuve con vosotros, y hallaca también lo que hace es reciclar comida, de alguna Sí, manera, ¿no? sí, sí. Pues es una solución muy inteligente, ¿no? Tampoco entiendo cómo en el siglo XXI hay gente que pasa hambre. Es aquello que dices, ostras, tenemos, ¿no? Celulares, tenemos toda la tecnología, etcétera, y hay gente que aún pasa hambre. Y entonces, aquel día, pues también se celebra todas las familias, somos cuatro hermanos, los padres, las novias, los hijos, etcétera, y encendimos la televisión, los niños encendieron la televisión y vi las primeras imágenes del tsunami.
un tsunami que en ese momento decían las noticias que había matado más o menos 2.500 personas. En vez de 2.500 fueron 245.000 personas, murieron, o sea, un cuarto de millón murió en una hora en 4 países distintos, ¿no? Sri Lanka, India, Tailandia, ¿sabes? O sea, en esa zona. Entonces pensé, ostras, Ignasi, en 3 días tendrías que estar en Sri Lanka, ¿no? Y ayudando, porque claro, la gente que queda afectada por un tsunami pierde todo por haber puesto sus viviendas al lado del mar, ¿no? Entonces después llega una ola de unos 14 metros de alto con 1.000 metros de largo, o sea que esto debería ser el sueño de cualquier surfero, lo más seguro, ¿no? Pero claro, llega esto a la costa y destruye pues el primer centenar de metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros, dependiendo de la altura de la costa, y destruye todo, ¿no? Entonces, pensé, en una semana tendría que estar allí y empiezo a contactar gente de Cruz Roja Internacional. Mi madre trabajaba entonces con ACNUR, que es el Alto Comisionado para los Refugiados, de Naciones Unidas, y le pregunté. Mi hermano había hecho unas prácticas con Intermón Oxfam, una especie como entre UNICEF, una cosa de este tipo, ¿no? Y también le Ujú. pregunté en Barcelona, hay en una de las sedes de Médicos Sin Fronteras, y me dijeron que ellos no tenían arquitectos y por lo tanto en una zona de catástrofe no me iban a llevar. Y es bueno, pues me quedé con aquella sensación de decir, ostras, soy arquitecto, 250.000 personas han perdido su casa y no puedo hacer nada. Claro, entonces cuando haces algunas clases sobre el tema, intento ayudar a mis estudiantes o a los profesionales, ¿no? De decir, igual que hay un juramento de Hipócrates en el mundo médico, ¿no? De decir, ostras, pues mi primera prioridad es salvar de morir a personas, ¿no? Y la segunda prioridad es prevenir enfermedades. Pues haces el ejercicio con arquitectos diciéndoles, bueno, ¿cuál es nuestra primera prioridad? ¿No? Y nuestra primera prioridad, igual que el médico es salvar vidas, pues nosotros sería proveer refugio a las personas. Entonces, Claro. tampoco entiendo por qué en el mundo hay más o menos 1.000 millones de personas sin vivienda, ¿no? Ujú. De diseño que se llama Barcelona, y tenemos mucha gente sin vivienda. Y a partir de aquí empieza esta preocupación por tu entorno social. Sí, y veo que saliste de la frontera, Ignasi, cuando, bueno, viendo tu perfil de LinkedIn y las cosas que hemos hecho juntos, veo incluso que dice, mi interés transciende de la frontera, ya que los problemas del sector son comunes, y gracias por mencionarnos desde Brasil o Venezuela hasta China, y es una realidad. Y por eso organizas y ayudas a organizaciones y eventos sobre Building Information Modeling, Digital Twin o los gemelos digitales en la construcción industrializada, tratando de promover y educar sobre mejores casos, estoy leyendo textualmente, a nivel global a través de conferencias, talleres, y eres promotor de BIM, educador y conferencista. Y así nos conocimos. Sí. Ujú. En realidad el BIM es como la segunda evolución, ¿no? La primera es esta, mi bagaje, yo diría, es el de la sostenibilidad. Y Ok. entonces entras en contacto, entré en contacto justo cuando empecé a trabajar mientras estudiaba con un arquitecto que se llama Ignasi Font-Llaució, con mi mismo nombre, porque no, mi familia no tenía ninguna referencia o contacto con el mundo de la arquitectura, entonces empecé a buscar trabajo en el segundo año porque quería ya tener experiencia práctica. Nosotros teníamos una cosa, no sé si vosotros la usabais, que eran las páginas amarillas, eran Sí, unos tomos sí. así, con todos los teléfonos de toda la gente que había en el país, ¿no? Bueno, en Eh, este caso era en Barcelona. Y entonces empecé y hasta llegar a la F de Font, pues entonces me dijo esta persona que sí, que buscaba una persona en prácticas, y tuve, yo creo, la inmensa suerte de entrar en un despacho de arquitectos que solamente había una persona, pero esta persona estaba totalmente
conectada con el mundo digital. Él ya tenía un ordenador, un computador, y claro, yo llegué allí y claro, aluciné de ver un ordenador, ¿no? El primer ordenador que veía en mi vida, y era una persona que constantemente se preocupaba por nuevos software, etcétera, y empezamos a utilizar un software que se llamaba Mountain Top. Era un software francés que no sé cómo él se arriesgó tanto con esto, porque lo normal era utilizar la versión gratis de AutoCAD, no sé si era la 5.0 en ese momento, ¿sabes? O sea, no servía para nada, servía para hacer líneas, pero no servía para más. Y él compró este software. Y entonces con este software empezamos a trabajar en tres dimensiones desde el inicio y con multipantalla. En la pantalla podías dividir distintas vistas y diseñabas realmente volumétricamente. Entonces, Entiendo. claro, yo llevaba esto a la escuela de arquitectura, planos ploteados, ¿no? Impresos con plotter, y me los hacían repetir. Yo, de hecho, presenté mi proyecto final de carrera con 49 planos ploteados y me suspendieron porque me dijeron que el ordenador había hecho el trabajo. Claro, estás Eh, haciendo trampa. Y entonces tuve que contratar a una amiga mía para que me calcara todos los planos y entregarlos en poliéster a mano. Entonces, claro, en ese momento vuelves a entender y dices, ostras, esto de la digitalización, esto del software, le tenemos un rechazo. Piensa que en Barcelona los arquitectos son de aquel tipo, en Barcelona y en Europa y quizá en el mundo, ¿no? Más preocupados de cómo se ve algo, de cómo se acaba de diseñar aquella pieza, etcétera, que realmente de ser productivos, efectivos, de hacer que las cosas sean funcionales, ¿no? Y aparte bonitas, ¿no? Y esto, pues, no lo hacíamos, ¿no? Entonces entré en el mundo digital de pleno. Y entonces, ahí por el año 2010, o sea, hace ahora como 15 años, más o menos, pues empiezas una aventura, se le llamábamos Fast Forward de la construcción. Lo montamos justo después de la grave crisis del 2008. No sé si la sufristeis en Venezuela, pero nosotros tuvimos, toda Europa sufrió la crisis inmobiliaria, ¿no? En el 2008. Y entonces, si querías ser arquitecto, tenías que marchar del país. Estoy hablando de España. Y si querías quedarte en el país, tenías que dejar de ser arquitecto, porque la construcción bajó como un 80-85%. O sea, fue brutal el golpe. Y entonces empezamos con una serie de sesiones muy interesantes que le llamamos Fast Forward de la construcción, que es aquello no sé si conocéis el cassette, ¿no? Una cosa que grababa Sí, y de había una acuerdo. cosa que se le llamaba rewind, play, pause, stop, había record de grabar y había otra tecla que era fast forward. El fast Mm, forward, ajá. FFWD, tendría que hacer y Exacto, ya cada adelantabas las parte. canciones y ibas a la canción que tú querías, ¿no? Y Ujú. esto es lo que queríamos hacer en la construcción, ¿no? Apretar el botón y era como adelantar nuestro sector lo máximo posible para saltarnos algunas canciones que no nos gustaban, ¿no? Y entonces empezamos con esto y era por invitación, empezamos 8 personas y acabamos con 350 personas al cabo de 2 o 3 años, ¿no? O sea, que ya veías que había un interés por, aunque estábamos en tiempos de crisis, pues había un interés por las cosas y conceptos nuevos que necesitaba el sector, ¿no? Y allí empecé a tener contacto con el BIM y con el Lean. No sé si la Ujú, gente lo ujú, conoce. BIM es Building Information Modeling, o sea que es ayudar a modelar en tres dimensiones lo que construirás o lo que ya está construido para poder gestionarlo. Y ujú. el Lean, que proviene del Lean Manufacturing, que es cómo hacer las cosas mucho más eficientes, ¿no? No tener residuos, hacer las cosas a tiempo. Seguro que la gente sabe lo que es el just in time, pues esto es uno de los 100 procesos que hay dentro del Lean Management, ¿no? Y hay Ujú, gente que se ha preocupado por llevar el Lean Management a la construcción, y esto le llamamos Lean Construction. Entonces era ujú. entre
BIM y Lean era de qué manera podíamos mejorar, ¿no? Y cómo introducir esta digitalización en el sector, ¿no? Y a partir de esto nació BIM Academy. Tuve la gran suerte de empezar a trabajar, a organizar y los European BIM Summit. Hicimos 8 de ellos, uno cada año en Barcelona. Y aquí también nos permitió reunir en la agenda pues a las mejores, como dicen normalmente, a las mejores espadas sobre el tema. Y esto también me dio la oportunidad de tener en mi agenda pues los números de celular de miles de personas que estaban trabajando en esto en todo el mundo. Y eso te colga una posición pues aventajada para ver cómo otras cosas que se hacen en otros países y en otras culturas, pues puedes intentar traerlas a la tuya, ¿no? Y entonces, bueno, también me ha movido esta necesidad de divulgar, comunicar, compartir, colaborar, cooperar, ¿no? Va un poco en la línea de lo que hablábamos antes, no tanto ya entonces en el sector social, sino ahora ya en el sector profesional. Sí, Nasi, yo vemos ahí lo importante del entorno. Fíjate que las crisis sacan resultados distintos. Ese FFW que muestra que hay que acelerar. Nosotros en el 2008, cuando se presentó la crisis en España, tuvimos el caso contrario porque comenzó un boom petrolero y había empezamos a tener incluso más dinero de lo normal y no logramos sentir esa crisis, pero esa crisis sí la tenemos ahora reciente, en Ujú, donde nuestro sector de la construcción prácticamente se paró. O sea, nosotros tenemos rato que no veo edificaciones de vivienda importantes. Hay uno que otro ujú, edificio, pero no al nivel que la sociedad necesita. Y bueno, como te comento, esta relación en el entorno que nos permite conectarnos y buscar alternativas, están pasando cosas como ahorita posiblemente venga un cambio estratégico, político, no sabemos qué está pasando en la región, pero sí sabemos que hay una necesidad de tener accesibilidad y disponibilidad de temas básicos, ujú, alimentos, vivienda. Vamos a necesitar ese FFW desconstruido. Y se hace indispensable entonces todas estas herramientas que has trabajado. Yo, un poco para poner en contexto también el tema de las disciplinas, ujú. hay una película que se llama Pasante de Modas, no sé si la has visto, hablando de lo de las páginas amarillas, me hizo recordar que era una persona muy profesional, fue director de esa empresa y cuando las páginas amarillas dejaron de existir, él quedó jubilado, quedó sin trabajo y Claro. como estaba aburrido en casa, entra como pasante en una empresa de modas y comienza a trabajar en esta empresa. Y es una película bastante cómica, pero muestra esas necesidades sociales en donde tu experiencia, él fue acompañando a la CEO de esta empresa, dándole alternativas, manejando sus emociones. Con esto quiero comentar dos cosas. Una, que esas páginas amarillas dejaron de existir porque nacen cosas nuevas y nosotros tenemos que estar adaptados a esos cambios. Y gente como tú lo hacen posible, Ignacio, porque con todos estos programas de educación, yo me involucré en esto por Leonardo y por ti. Antes de ustedes ni siquiera había escuchado la palabra BIM por ningún lado y ya ustedes Claro. tenían 10 años trabajando en esto. Y comento lo anterior de la crisis porque ahora no podemos construir de la manera tradicional, porque no vamos a alcanzar a dar esa accesibilidad y esa disponibilidad. Y entonces este mundo digital, así como a este pasante de modas de la película, que ya no podría construir páginas amarillas, y es lógico porque si siguiéramos construyendo páginas amarillas, no todos tuviéramos la disponibilidad. Yo recuerdo en mi casa estaban las páginas amarillas, pero había un solo libro que estaba en la mesa. Si yo salía, ya yo perdía el contacto. Exacto. Ahora podemos tener contacto con cualquier persona del mundo en cualquier lugar. Entonces, ahí hay un ejemplo de transición que es una transición necesaria. O sea, y esta persona no fue que quedó sin trabajo, esta persona tuvo que adaptarse a nuevos roles. Y es lo que estás haciendo y en lo que nos estás acompañando. Aquí hay un programa incluso de formación
impulsado por ti, por Leonardo, con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, Ujú. cosa que te agradezco mucho, porque ahora viene el siguiente paso de nosotros, que es el FFW, para poder cubrir estas necesidades de vivienda. Yo creo que eso viene pronto y estoy seguro que vamos a contar contigo, Ignacy, en resolver esos problemas, crear planes. Mira, en este sentido, yo dirijo lo que comentábamos, el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 en España desde hace 8 años, que se enmarca dentro de una feria que se llama Rebuild, a la cual estáis todos invitados. Y si venís por Madrid, el próximo año se va a hacer los días 23, 24 y 25 de abril en Madrid. O sea que si Alex se lo está planteando, que te contacte a ti y le voy a dar un pase VIP Premium Pass valorado en 400 euros para que nos pueda visitar, si hacéis el Con esfuerzo. mucho gusto. Pero en este congreso a mí me pidieron, a ver, cómo encajar una nueva propuesta de un congreso que pudiera ser útil, ¿no? Para toda la industria en España. Y lo monté bajo tres vectores. Uno es el de la sostenibilidad, que hemos hablado. El otro es el de la digitalización, que hemos hablado. Y el tercero es el de la industrialización. O sea que para mí, yo veo que somos un sector incapaz, en este sentido que decíamos, es que no podemos dar vivienda a todo el mundo, es que no hemos hecho aquel proceso que se hizo en Alemania o en España, antes o después de la Segunda Guerra Mundial, para que todo el mundo tuviera un automóvil, ¿no? Tuviera un carro, ¿no? Como le llamáis vosotros. Y era la idea de motorizar todo un país, ¿no? Ahora nos toca hacer algo similar, porque el sector de la construcción, todo el mundo tenemos un automóvil, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo, pero no todo el mundo tiene vivienda. Y para mí lo que ha quedado demostrado, quizás me equivoco, pero ha quedado demostrado que la manera de hacer construcción de forma tradicional o convencional es incapaz de cubrir la demanda de vivienda en cualquier país del mundo. Cuando Ujú. lo analizas, todos los países, yo pensaba, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que dices, ostras, más industrial que Estados Unidos, ¿no? O que Japón, ¿no? Dices, en Estados Unidos hay un gap de 8 millones de viviendas. Cuando entonces empiezas a buscar los mismos datos en España, mi país, resulta que salió una noticia hace 2 meses del Banco de España diciendo de que se necesitaban 600.000 viviendas para el 2025 para equilibrar el mercado inmobiliario. Y entonces busco las estadísticas nacionales para ver cuántas viviendas entregamos en el 2023, ¿no? Para saber, ¿no? A ver qué significa. Y en el 2023 entregamos 81.437 viviendas. 81.000. Claro, de Ok. 81.000 a 600.000 son casi 8, Ba- 9, casi 10 años que tendrías mm, que comprimir en uno para cubrir la necesidad que está pendiente de toda la historia, Exacto. ¿no? Entonces, más o menos se evalúa que necesitamos unas 75, entre 75 y 100.000 viviendas más de las que se entregan cada año en España, ¿no? Y los números son un poco mayores en Francia, un poco mayores en Reino Unido. Entonces dices, ostras, es que todo el mundo está igual. No hemos sido capaces de crear una industrialización de los procesos de construcción de la vivienda. Y entonces, ahora, en esta lista de cargos que ibas nombrando como en el currículum, ¿no? En la presentación, en la Ujú. biografía, he añadido otro, y es inevitable, pero se llama Atom Modular, y hemos lanzado una startup industrial. Así es como se define, es una startup para hacer módulos de madera, porque ahora en Europa hay una presión muy alta para bajar las emisiones de CO2 lo máximo posible, en realidad a la mitad en el 2030 y casi el 100% en el 2050, o sea que hay una apuesta
tal es la apuesta que muchos países nórdicos ya obligan a que cuando hagas un edificio público, más de la mitad de ese edificio se ha de hacer con madera. Por lo tanto, ahora se está tecnificando la madera de una forma extraordinaria. Entonces, queremos hacer módulos de madera que ocupen lo mismo que un contenedor marítimo, porque los queremos enviar por, por camión, por tren y por barco a todo el mundo. Sería un poco hacer el mismo símil de hacer una factoría de automóviles, que normalmente no haces una factoría de automóviles en Caracas para vender coches hasta Maracaibo, sino Ok. haces una fábrica de automóviles para vender en todo el mundo. Entonces, nosotros lo queremos escalar de esta manera, ¿no? Y ahora, pues, estos, estas próximas décadas ¿no? Me voy a concentrar en esto, ¿no? Introduciendo todo lo que hemos hablado de sostenibilidad y, por supuesto, habiendo digitalizado el 100% de los procesos, ¿no? Y entonces esta digitalización también ves que los sectores no avanzan más si no están digitalizados. Por tanto, la construcción, como decías, yo no había oído sobre BIM hace 10 años. Y hay gente aún que hablas de BIM y no saben lo que es. Por tanto, no saben qué significa esto, porque esto es un teléfono digitalizado. Entonces, lo que no saben es que su vivienda, sus edificios, sus líneas de ferrocarriles, etcétera, etcétera, se pueden industrializar. Y entonces esto es abrir el tercer vector, ¿no? De esta sostenibilidad, digitalización, industrialización que necesitamos en nuestros países, ¿no? Aquí tengo dos comentarios, Ignacio. Uno, hace poco estuve hablando con un compañero de clase que hablábamos de la industrialización de la fabricación de alimentos. Es un Ujú. tema, por ejemplo, en Estados Unidos, es una realidad. Ahí hacemos broma con los alimentos en Estados Unidos que a veces te comes un aguacate o un tomate y si tienes los ojos cerrados no sabes qué es porque No tienen pierde un, sabor. pierde un poco el sabor. Sin embargo, hay una realidad importante que si nosotros no industrializamos el alimento y no generamos propiedades genéticas en donde crece el alimento más rápido, en otras condiciones, no alcanza para todos. O sea, es imposible que con métodos tradicionales nosotros podamos alimentar a toda la población mundial. O sea que Ujú. estos métodos, por mucho que nos quejemos, por mucho que hablemos del capitalismo y de todas las cosas, es algo necesario para poder alimentarnos. Traigo este ejemplo porque me llama mucho la atención lo que hablas de tener una fábrica de casas, que nunca se me había ocurrido. Siempre el tema de las viviendas es un tema en donde construimos y destruimos mientras estamos construyendo, porque hacemos una pared y luego la rompemos para poner las tuberías y somos extremadamente ineficientes. Nosotros en Ingedaca tuve la oportunidad de hacer una fábrica en donde estas empresas corporativas, era una empresa grande, una de las principales marcas de bebidas, en donde por política una empresa genera el proyecto, hace la ingeniería y otra empresa construye. En esta etapa Ujú. a mí me tocó la construcción, el galpón, movimiento de tierra, todo, y todo era en acero estructural y nos sobró la mitad del material, Ignacio. O sea, había unos errores de cálculo. De hecho, yo tuve esos materiales almacenados en un galpón que decidí regalarlos en la pandemia, porque se había paralizado tanto la fábrica aquí, la construcción acá, y no tenía sentido tener almacenado eso y al dueño del galpón le dice, mira, voy a devolver el galpón y lo que está allí te lo regalo, porque me salía mejor que tenerlos aún. Claro. Y te puedo decir que con estos materiales sobrantes yo hubiese podido construir un segundo galpón. O sea, la ineficiencia con la que estamos generando nuestros proyectos es increíble. Y entonces no involucrarse en esta digitalización que nos comenta es más que absurdo, porque todo lo que vamos a ahorrar, todos los problemas que vamos a prevenir antes de construirlo. Entonces, me llama mucho la atención ese proyecto Atom que comenta, voy a hacerle bastante seguimiento. Y aquí pasamos, hemos hablado de la construcción 4.0. Yo le estaba haciendo seguimiento al nuevo término, Ignacio, que es ahora el Ujú. 5.0. Y el 5.0 nos imaginamos que ahora vamos a tener robots en nuestras casas que nos van a hacer todo, que van a construir las casas, que van a perder los trabajos.
que la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Cuando nombramos 5.0, a veces nos inclinamos hacia allá por todo lo que nos ha vendido Hollywood y nos han vendido las películas. Sin embargo, cuando analizamos bien, hablamos de que 5.0 viene con tres términos, que lo hemos discutido muchísimo hoy en la conversación. Uno de los Ujú. términos es resiliencia. No siempre vamos a estar igual, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. Ese tema del tsunami, eh, hay cosas que el mundo se comporta diferente y tenemos que ver cómo somos ágiles Claro, para tener nuevas medidas y la exacto. digitalización, por supuesto, nos los permite. Ese tema de madera, cómo vamos a migrar hacia, por qué usar madera, porque ya no necesitamos un edificio que dure 1000 años y destruir el planeta si las ciudades cambian, las ciudades se transforman y ya esa durabilidad de la construcción ya no es tan indispensable. Y por ahí nos vamos con ese término de resiliencia. El otro, bueno, ¿quién mejor tú que tienes una capacidad humana y no porque estés acá como invitado, Ignacio? Antes de conocerte, estaba muy orgulloso de las cosas que estás haciendo. Mientras más te conozco, te digo con sinceridad, qué suerte tiene el mundo de tener gente como tú que está empezando a preocuparse. Y lo digo con mucho cariño. O sea, no todos ven tus herramientas con propósito. O sea, preocuparte por dar vivienda a la gente, preparar a los estudiantes, como hablé al principio, para que puedan tener mejor accesibilidad. No todo el mundo se va por ese camino y la mayoría de las personas piensan solo en el dinero, que el dinero por supuesto es importante, con el dinero es que nosotros logramos cosas, con el dinero estás promoviendo estos temas de Atom, con el dinero voy a poder visitarte a esa invitación en Madrid el año que viene para discutir esto. Y cierro el tercer tema, que es el del 5.0, que es la parte de sostenibilidad, que ya lo hemos hablado muchísimo. Entonces, si 5.0 se enfoca en estas cosas, en estos tres términos, resiliencia, humanidad y sostenibilidad, estamos viendo que es una evolución del 4.0, pero ahora con propósito. Ahora es, Vale. vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo utilizamos la inteligencia artificial para potenciar nuestro trabajo, para crear productos con mayor eficiencia, alimentos con menos pérdida, con menos fertilizantes, viviendas masivas que podamos tenerlos todos y que además esta inteligencia artificial que acompañe nuestro trabajo a quitarnos tareas básicas, no es para dejarnos sin trabajo, es para nosotros poder compartir más tiempo con la familia, reducir nuestra jornada laboral. Y por eso cuando hablamos de que el 5.0 se va al humano, es el objetivo que queremos. Mm. Esta semana, Ignacio, la semana pasada, de hecho esta grabación era el viernes pasado y la suspendimos y la estamos haciendo hoy porque tuvimos la invitación a los graduandos de la Universidad Católica Andrés Bello en Ingeniería Civil Ujú. y ellos están haciendo proyectos bonitos de cuidar los océanos, temas de cómo limpieza de contaminaciones, cosas un poco de sostenibilidad y me llama mucho la atención que la parte de ingeniería civil se esté metiendo en este mundo. Y acá explicamos un poco estos tres términos y decir, el futuro, yo no me lo imagino, no sé si tuviste la oportunidad de ver una caricatura cuando yo estaba niño que se llamaba Los Supersónicos, en donde todo Sí. eran robots, bueno, así, no imaginaba, así me imaginaba yo el mundo de niño y ahora me lo imagino un mundo más verde, con más parques, o sea, un menor impacto ecológico, donde las platabandas de los edificios pretendan que los animales, pájaros, podamos tener un mejor ecosistema. Entonces, vemos cómo cambiamos la tendencia. Por supuesto que tenemos ciudades macro, Tokio, Nueva York, que evidentemente son bastante ruidosas, con mucha contaminación. Y fíjate Mm. cómo hemos ido trabajando en ir eliminando eso y están naciendo nuevas ciudades un poco más humanas y más amables. Esto es importante porque mira todo lo que hemos estado hablando y hacia dónde vamos y cómo logramos esto, cómo esos diplomados, maestrías que estás haciendo, que te he estado siguiendo, vi que tiene una alianza con Brasil y hemos estado en Ujú. contacto ellos. Estoy armando un equipo acá que todavía no lo tengo para trabajar con la parte de la digitalización de la construcción. Yo estoy en la parte industrial todavía. Acá el fuerte todavía no es construcción, pero viene y pondremos ese FFW que nos dice y Muy para eso nos estamos preparando y contando contigo.
Y para cerrar la idea y dejarte a ti que eres el protagonista y que tengo muchas ganas de escuchar tu idea, la charla en la UCAP y lo que me estás comentando, o sea, me trae una reflexión y es que estamos rompiendo las fronteras de las disciplinas. O sea, yo voy a dar una charla de ingeniería civil a los graduandos de ingeniería civil, pero yo no voy a hablarle de cómo se construye, yo no voy a hablarle temas de estructurales. Esta charla, bien motivadora, tanto para ellos como para nosotros. Entonces hablábamos de qué vamos a hacer con esto que sabemos, cómo podemos integrarnos. Tú eres arquitecto, Ignacio, yo soy ingeniero de sistemas. Fíjate lo útil que es trabajar ambos de la mano y Claro, encontrar soluciones en conjunto donde yo soy experto en analítica de datos, en temas de inteligencia artificial, en temas de automatización. Entonces, tú eres experto en diseño, en construir la solución que cumpla con estos patrones. Entonces, romper las fronteras de las profesiones, trabajar de manera colaborativa y siguiendo estos temas que habla ahorita de resiliencia humana, sostenibilidad, estoy seguro que nos van a dar un mejor ecosistema, vamos a trabajar con propósito y vamos a crear un mejor mundo. totalmente de acuerdo. Mm, Cuando has hablado de propósito, es que me acuerdo hace unos años con una persona de la India, yo fundé BIM Academy India también, ¿no? Durante ok. 3 años estuvimos en Bangalore y en New Delhi y pensando porque India son las grandes factorías BIM, digamos así, las fábricas de BIM, de proyectos BIM, están en Ok. India, ¿no? Hay fábricas donde ves mesas con 3 pantallas, todo de personas con un ventilador aquí en el cogote, trabajando allí y cada uno, pues un proyecto alemán, uno canadiense, uno Arabia Saudí, etcétera, y son productores de BIM. En cambio, no tienen ninguna legislación BIM, ni ningún mandato BIM, ni ningún protocolo BIM. O sea, han sido capaces de generar, de ser la fábrica mundial del BIM y han sido incapaces de incorporar el BIM en su propio país, ¿no? Y al cabo de 3 años, bueno, vino el COVID y entonces lo tuvimos que dejar porque en India esto fue fatídico, ¿no? Pero sí que con una persona establecimos relación profesional y él nos hizo como unas clases, unas lecciones, unas tutorías, nos tutorizó como un camino para ir enfocando BIM Academy bien. Y él hablaba de dos temas, ¿no? Uno es purpose, o sea, propósito en inglés, Ujú. y el otro era clarity, claridad. Es un poco como foco, ¿no? Es aquello de, ¿qué ves claramente tú? Concéntrate en esto, ¿no? Pero además aprendimos otra metodología, ¿no? Que era una metodología para resolver problemas. Y esto yo aluciné en este sentido, porque se Ok. trataba de una cosa que se llamaban KPIs, y Performance Indicators, decir, oye, ¿vas bien o no vas bien? Pero los KPIs se basan en OKRs, ¿vale? Ok. Objetivos claves, ¿no? Objective Key Results, o sea, en los resultados que fueran objetivos para ver que cumples los KPIs, ¿no? Y entonces siempre hay, bueno, con cualquier empresa siempre hay problemas y nos enseñó otra técnica, digamos así, que se llamaba IDS, que es una técnica para resolver problemas. Si tú quieres resolver un problema, realmente puedes ir al fondo de la cuestión para resolverlo. Y esto lo aprendí con él. Y entonces, esto significa que, por ejemplo, nuestros gobiernos, que también tenemos muchos problemas y problemas complejos, ¿no? Yo creo que realmente no quieren resolver los problemas porque no van al fondo del problema. Ujú. ¿Vale? Él nos enseñó esta técnica. IDS significa identify, identifica, la D, debate, debate, debate con más personas mejor, con toda la gente de esta cadena del problema, ¿no? O posible cadena de la solución. Y la S es solve, empieza a poner en marcha la solución, ¿no? Y entonces dices, ostras, quizá
estos problemas que vemos generalizados en el mundo, porque enlazando con lo que me decías del 5.0, ¿no? Y la resiliencia y el purpose, es que yo cuando planteo este tema no hemos pasado ni de la segunda revolución industrial, la 2.0, y estamos hablando Ujú. de 5.0, ¿no? Entonces hemos de saber si podemos dar el salto magnífico, ¿no? Quizá el hecho de llegar tarde te da la oportunidad de saltar del 2 al 5 más fácilmente si estudiamos bien las cosas, ¿no? Te puedes pegar el gran batacazo, ¿no? Claro. Pero si lo analizas bien, dices así, ¿no? Entonces, la primera revolución industrial es la creada por el vapor, y con el vapor se crean las primeras fábricas para hacer telares y empieza a surgir los primeros movimientos antiindustrialización, que se llamaban Ujú. los luditas. Exacto. El Bueno, lud, pero, y sí, esto no pasó quiero, en no quiero hacerte perder la idea, pero hoy hay un movimiento anti-inteligencia artificial. que después podemos hablar sobre esto. Y yo en las conferencias y así, para quitar hierro al asunto y abrir la puerta más, ¿no? Porque normalmente cuando viene alguien extranjero, digamos así, alguien foráneo, no abres la puerta, ¿no? O pones la cadena. Quiere decir que cuando viene un concepto nuevo, ostras, no abres la puerta y si abres la puerta, la abres dos dedos y quién es usted y qué es este concepto, ¿no? Casi. Y esto les pasó a ellos, ¿no? Entonces, demuestro con diapositivas, ¿no? Sigmund Freud, por ejemplo, conocido psicólogo, ¿no? Pero él decía que ir a más de 45 kilómetros por hora tenía efectos sobre la salud mental de las personas. Es 45. Y claro, ¿y por qué eran 45? Porque 45 kilómetros por hora era la máxima velocidad al que un caballo a toda prisa podía ir. Y era lo que conocías. Entonces, como lo Exacto. desconoces, vas a la contra con esto. Entonces, bueno, surgió este movimiento, los luditas, que quemaban fuego a las fábricas de telares que se movían con máquinas de vapor, ¿no? Después las máquinas de vapor se transforman en ferrocarriles y quién está en contra de esto, ¿no? Pero al principio todo el mundo está en contra. Entonces pasamos a la 2.0. La 2.0 es la electrificación. Llega la electricidad y por lo tanto puedes hacer fábricas en cadena como la Ford, etcétera, que gracias a la electricidad, porque esto con vapor era muy complicado, puedes hacer una industrialización importante, ¿no? Entonces llega la revolución 3.0, que es la informática, los ordenadores, los Mm. computadores. Y esto, el año es 1969. En ese momento empiezan a aparecer los primeros ordenadores y si yo estoy defendiendo el BIM y estamos diciendo que no ha llegado la digitalización al entorno de nuestras profesiones, pues significa que estos ordenadores no han llegado al sector de la Exacta- construcción. Y por lo tanto, la Exactamente. 3.0 no la tenemos. ¿Y la 4.0 cuál es? Una cosa tan compleja como IoT y Connected Systems, o sea que todo está conectado. Y todo está Ujú. conectado gracias a esto, gracias al computador. Ahora tú estás en Venezuela, yo estoy en España, podemos hablar en directo sin ningún problema. Pero hemos sido incapaces de incorporar esto en el sector de la construcción. Y por Exacto. lo tanto, la 3.0 nos la hemos saltado y la 4.0 ni sabemos lo que es. No tenemos IoT, Internet of Things, en nuestras obras. Yo no sé si hoy se ha entregado algo o no de forma automatizada. Yo no sé si el camión bomba de hormigón que ha tirado 25 toneladas de hormigón en mi obra ya lo ha hecho o no lo ha hecho o no lo hará. Y Exacto. cuando lo haga, no sé si han sido 25 toneladas o 24 o 12, porque yo no las puedo medir. Esto quiere decir que esta digitalización no ha llegado, ¿no? Y claro, cuando me hablas de 5.0 y resiliencia, claro, ya para mí ya es casi inimaginable, porque ya significa, oye, resiliencia significa adaptarse a un cambio. Y la definición de inteligencia por Naciones Unidas es la facilidad de la adaptación a un cambio inesperado. Es- Inteligencia significa tener la capacidad de que pasa algo y puedes reaccionar.
Si no eres capaz de reaccionar y accionar otros mecanismos, normalmente te mueres en ese cambio y se termina. Por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia artificial, significa de tener una facilidad de acceso a la resiliencia. Alguien me puede estar ayudando a ser más resiliente, a ser más adaptativo. Y esta resiliencia y esta inteligencia artificial, el año pasado, sin ir más lejos, en el mes de marzo del 2023, apareció una carta que llevan firmadas más de 300.000 científicos de todo el mundo, etcétera, que pedían parar la inteligencia artificial. Y a mí me llegó, y compañeros de otros países, Ignasi, para que la firmes. Y mi reacción fue no firmarla. ¿Y por qué no firmé una carta que iba en contra de la inteligencia artificial? Pues porque me sentía como Sigmund Freud o los médicos de la época de los trenes a vapor diciendo: tu cuerpo se va a desintegrar, no subas a un ferrocarril porque te vas a morir. Exacto. Es negar esta innovación, ¿no? Esta aportación que entra, ¿no? Lo que no significa que no tengamos que pensar con clarity y purpose para qué va a servir. Y este es nuestro trabajo Exactamente. como humanos, y participé en un libro magnífico que se llama El transhumanismo. Transhumanos es qué nos va a pasar con los humanos cuando un ordenador o un computador sea capaz de hacer el mismo número de conexiones, de sinapsis cerebrales, ¿no? Ujú, Neuronales, ujú. con una tarjeta de datos dentro del ordenador, ¿no? Es en el momento en el que un ordenador o un computador pensará exactamente igual que un humano. Y en ese momento es cuando el transhumanismo, algunos que pensamos un poco, no diría ni más ni menos, que pensamos un poco en esa línea, Exacto. claro, debates qué va a ocurrir, ¿no? ¿Qué cosa? Entonces, yo con todo podemos pensar en todo lo malo que se pueda utilizar, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que le pasó a Alfred Nobel cuando descubrió la dinamita y creó los premios Nobel en Suecia. ¿Y por qué lo hizo? Porque él descubrió la dinamita, que es un poder de explosión bestial, pero Ujú. mucha gente dice un poder de destrucción bestial. Bueno, de Claro. destrucción. Es un poder de explosión bestial que tú lo puedes utilizar pues para abrir un túnel, para Exactamente. hacer un puente, Romper piedra en un camino. Ujú. ¿no? Y la gente pues lo utilizó para hacer bombas, ¿no? Y entonces él crea unos premios, los premios Nobel, que se dan cada año en Estocolmo, en Suecia, para gente que utiliza la tecnología con un purpose, ¿no? Que piensan de una manera para hacer que esta disciplina, tu disciplina, sea mejor, ¿no? Y esto lo ligo con lo que has dicho de transdisciplinar, ¿no? A mí me interesa mucho. Mucha gente que habla de la interdisciplinariedad, que no me interesa tanto, me interesa muchísimo más lo transdisciplinar. Por eso es cuando surgen, es más un open innovation o un closed innovation. Una interdisciplinaridad significa que entre arquitectos debatimos cosas, está muy bien, pero es un closed innovation. Pero cuando tú abres el mismo debate a otro conjunto de disciplinas, esto es un open innovation y las soluciones que aparecen son infinitamente más potentes, ¿no? Y esto cuando lo aprendemos algunos, pues empiezas a intentar hacer que en tus equipos pues tengas contacto con sociólogos, con antropólogos, con filósofos, pues porque tienen una mirada distinta que la tuya. Y ya cuando tú te niegas a que otras disciplinas estén interactuando con la tuya, te estás cerrando. O sea, te has de obligar a hacer esto, ¿no? Es mucho más fácil quedarse en el sofá o quedarse en la silla y hacer que, oye, si el negocio nos va bien, pues seguimos así, ¿no? Y no, no es así. O sea, evolucionamos si nos sentamos y si nos va bien, intentar hacerlo mejor, ¿no? Lo que decías de un tomate o de un aguacate que tengan el mismo sabor,
pues hemos utilizado mal la tecnología, porque la hemos Exacto. utilizado solamente para producir más, pero no producir mejor. Y esta es la diferencia. Y entonces, en esto, yo diría que nosotros montamos en finales de los años 90 también un grupo de arquitectos en Barcelona que éramos muy activos, ¿no? Muy dinámicos. Montamos un festival que se llamaba Metápolis. Y Metápolis es un concepto que lanzó un sociólogo, filósofo francés que se llama Paul Virilio, y él lanzó este concepto de metápolis, que significa, em, perdona, no era Paul Virilio, era Paul Asher. Lanzó el concepto de que metápolis era distinto que metrópolis. Metrópolis era un conjunto de personas humanas dentro de un espacio urbano, ¿no? Pero la metápolis que él se imaginaba era la ciudad creada por las relaciones entre estas personas. O sea, que teníamos que hacer ciudades, digamos así, relacionantes, que ayudaran a relacionar los individuos, ¿no? Y hay otro arquitecto que se llama Richard Rogers, que era compañero de Norman Foster, estudiaron en la misma escuela, y Richard Rogers explicaba una cosa muy bonita, ¿no? Que para medir la urbanidad de una ciudad nos teníamos que basar en la anchura de una calle. Y él decía que si la anchura de la calle era de más de 8 metros, perdíamos amistades. En Barcelona, la anchura de las calles hace 20 metros. Y por lo tanto, hace que no conozcas a tu vecino de delante. Sí al de al lado, pero no al de delante. Entonces, esto, en Metápolis, pensando en esto, significa que las relaciones se crean cuando las cosas son estrechas, cuando el contacto es directo. ¿Sabes? Ok. Y entonces, cuando el contacto no es directo ni es estrecho, ahora es directo. No, fíjate que lo que ha logrado la tecnología es que la distancia entre tú y yo son más o menos unos 40 centímetros de mí a la Exacto. pantalla, ¿no? Exacto. Puede posibilitar esto, ¿no? Entonces, claro, en esto ya empiezas a pensar en una manera de transigir con la complejidad distinta, ¿no? Y yo hablaría, me ha gustado mucho cuando se ha utilizado la palabra transición, porque es lo que nos ayuda a utilizar otra que se llama transformación, ¿no? O sea, de qué manera una transición nos puede permitir la transformación. Y así se llamaba la empresa de BIM Academy, la sociedad, porque BIM Academy es una marca, es una sociedad que se llama WITS Institute, que Ok. significa What is the Situation Institute, que Mm. en castellano significaría ¿qué coño está pasando Institute? Para entender qué es lo que nos ocurre alrededor. Y una de las claves que decíamos era que nosotros ayudábamos a la formación de los profesionales. O sea, Ok. formábamos, pero lo Bueno, que se queríamos era transformó. transformar un perfil que la universidad te lo cierra y que tienes que volver a abrir para poder ser lo máximo de resiliente posible. Interesante, Ignacio. Tú sabes que antes de nosotros cambiar el título, como mostrar al principio, en donde pusimos lo de humano, sostenible, después de conocerte, nuestro eslogan era soluciones transformadoras. Y creo que estamos ahí más o menos alineados en Alineados, algunos alineados, alineados. totalmente. Para ir cerrando, Ignacio, hay una frase que siempre he tenido rondándome y lo acabas de decir. Parecía que hubiésemos hablado de esto muchas veces y es los gobiernos no resuelven los problemas o no resuelven problemas. Bueno, generalizando, ¿no? Tenemos Ujú. estos problemas de vivienda, estos problemas, y el gobierno no está enfocado en resolverlo. Y siempre he visto, y más en mi entorno, en donde el gobierno lo que está buscando es posicionarse, mantenerse. eh, Tienes un problema y entonces das una respuesta política muy atractiva y crees que con eso solucionaste el problema, porque mira, es que nos estamos muriendo de hambre, sí, pero es que es culpa de la oposición y es culpa de tal cosa, y entonces ya con buscar de quién es la culpa, ya solucionaste el problema. Con esto estoy dando introducción al último tema de cierre, que ya estamos por finalizar. Entonces,
esta no ver los problemas reales, no intentar buscar soluciones reales, hacen que pasen cosas como lo que está comentando, que tengamos en Estados Unidos 8 millones de personas sin vivienda y etcétera. Cuando vas bajando, te das cuenta que no es solo un gobierno que fue elegido por votación y que está ahí como una figura pública y que depende de su imagen para mantenerse o no, y por eso cuida más su imagen que resolver los problemas. Cuando bajas a la industria, que es la experiencia que he tenido en los últimos 2 años, te encuentras con la misma situación. O sea, yo entro a una industria, veo que se pierde $1 millón al año por no ser eficiente, por no medir, y de repente tienes datos, pero esos datos no los conviertes en información y no llega a tiempo, y entonces simplemente sabes que tienes un problema, pero no buscas la solución porque no la estás midiendo a tiempo, y cuando le preguntas a un gerente, a un director de planta, vamos a resolver este problema, sus respuestas son, no te van a permitir conectarte a la nube, no te van a permitir esto, o sea, son unos no tan absurdos Claro. que sorprenden. Y como digo, con esto introduzco un tema para hacerte una pregunta y ahora es tu experiencia. ¿Cómo lograste romper las barreras? Porque estoy en esa etapa, junto a Leonardo, ustedes crearon ese diplomado para formar, hemos entrado en algunas industrias, ya tenemos una primera experiencia con una de las industrias que ya compró la idea, que ya estamos hablando de cuál va a ser su arquitectura, ya estamos digitalizando espacios, pero tengo otras industrias, incluso industrias corporativas gigantes, siempre digo que una de ellas es una de las 10 empresas más grandes del mundo, y fue la que me dijo, no te van a permitir conectarte. Y, o sea, una respuesta tan absurda, o sea, que tan desconectado de la dinámica global, que me sorprende. ¿Cómo has hecho para romper esa barrera de lograr digitalizar España y en Barcelona, que ya ustedes han estado trabajando en digitalizar ya no solo la industria, sino la ciudad, departamentos? ¿Qué consejo nos da eh, Mira, a yo, nivel macro y a nivel pequeño, Ignacio? Porque nosotros como empresa, una empresa pequeña, ¿cómo rompo esa barrera y no veo como que es un gasto adicional? Soy una constructora, ¿cómo yo digitalizo? Eso me aumenta mis recursos, más o menos en ese enfoque. mira, yo, es muy buena pregunta y me hace pensar mucho, ¿no? Em, a mí, mucha gente me llama Mr. Bean. No sé si conocéis el Sí, Mr. sí, sí, Bean, sí, sí. que es un El comediante, ¿no? otro. Y me llaman Mr. Bean, desde el punto de vista como de evangelista sobre el BIM, ¿no? Ujú, Entonces, yo os diría que no vale la pena transformaros en evangelistas porque se sufre mucho. De hecho, a Jesús lo colgaron así y con clavos en una cruz de madera. O sea que el resultado final siempre es complicado de un evangelizador sobre algo. ujú. Pero yo creo que hay dos puntos, ahora pensando un poco sobre la pregunta, que sí que sirven. Uno es encontrar aliados. O sea, siempre hay una persona que nos dirá, no, esto no se puede hacer, o no sé qué, tal. Pero normalmente en cualquier organización hay una persona que quiere hacer cosas. Y esta persona conoce los mecanismos para hacer esto, ¿no? Eh, Empeñarse en hablar o en convencer a la persona que no lo quiere hacer o que no le van a dar el permiso para hacerlo es muy complicado. Pero en cambio, cuando tienes un aliado dentro de una organización, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la mayor implantación de BIM en España para 150 personas en el área metropolitana de Barcelona. Y fue un gran contrato de software, un tema que duró quizá 2, 3 años, y era porque el director de espacio público del área metropolitana de Barcelona era una persona que quería firmemente en esto, ¿no? Yo quizá hubiera podido intentar implantar BIM en otras docena de departamentos como el suyo y no lo hubiera logrado. Pero en ese, cuando hay una persona que está también dispuesto a seguir el camino, lo hemos de aprovechar, ¿no? Y el otro punto de cómo hacerlo, yo creo que es, y ahora lo digo con toda humildad, que se entienda bien el enfoque de lo que voy a decir, es convertirse en referente. Es hacer que la gente entienda, Andy está haciendo una cosa distinta
y se convierte en un referente de aquello, ¿no? En ese momento nosotros hicimos el European BIM Summit y claro, cada año traíamos entre 50 60 speakers de todo el mundo hablando de lo más bestia que se estaba haciendo en BIM, en Singapur, en China, en Japón, en Hong Kong, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Reino Unido, en Finlandia. Entonces, claro, esto hace que yo creo que sí que es verdad, es algo así, hay un dicho que es que sobre los profetas, ¿no? Un profeta en la tierra. Es algo como, ahora no recuerdo bien el dicho, pero necesitas que alguien venga de fuera para ser reconocido dentro. Porque la gente del mismo entorno, como te ven de igual a igual, pues no te entienden. Pero cuando viene una persona de fuera como referente, ¿no? Entonces resulta que sí que hacen caso a la persona de fuera, ¿no? O sea, ha de venir alguien de fuera para explicarte lo que te pasa dentro de tu casa, ¿no? Y dices, ostras, ¿qué pasa? Y esto en el mundo político he tenido un par de experiencias, un par de políticos que han querido introducir el BIM en su gestión política. El BIM lo que aporta, o yo lo defiendo así, aporta transparencia y eficiencia. Por lo tanto, ya nos hemos de preguntar por qué en un país no se quiere implantar BIM ya de forma directa. Porque normalmente es porque no se quiere ni eficiencia ni transparencia. Claro. Esto hay países como Italia, que hay muchísimas dificultades, o España, que hemos perdido como 8 años en este proceso. ¿Por qué no se ha abierto antes esto? Entonces, esta transparencia y esta eficiencia, cuando se logra entender desde el punto de vista gubernamental, administrativo, etcétera, pues es una baza para decir, no, no, señores, es que yo soy transparente y aquí van a ver las obras que yo tengo pensadas. En este caso era para la ciudad de Barcelona y la región de Cataluña, no para el país. Las quería, las quería transparentar. Quién era el contrato, de cuánto era, cómo iba el contrato, si estaba en tiempo y si estaba en presupuesto. ¿Por qué? Porque él pensaba, esta persona, este futuro político, lo después se unió a otro partido político y no salió elegido, pero pensaba que esta transparencia podía ayudar a la gestión de la ciudad y del territorio, ¿no? Y yo creo firmemente en esto. Por lo tanto, eso ocurre igual en la empresa, ¿no? Tú quieres ser más eficiente, porque no me digas que no me puedo conectar y esto restar eficiencia a tu sistema y a tu empresa. Entonces, por lo tanto, hemos de dar este vuelco, intentar, uno, buscar aliados, dos, encontrar referentes y tres, hacer que aquella puerta que no te abrían o que abrían con el candado puesto, pues te la abran y en ese momento no has de fallar. Porque si fallas, entonces que esto es lo más difícil de todo, yo ya había dicho que esto no iba a funcionar. Y en ese Exacto. momento ya se crea una sensación personal o empresarial que hasta dentro de 3 o 5 años no se va a volver a probar aquella solución. Entonces, si esta empresa que dices, pues bueno, no deja el servidor, pero ya tiene un servidor, ya tienen datos, etcétera, 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 al entender que lo que ellos han de gestionar son datos y no tenerlos, pues probablemente hará un mal importante en la empresa, ¿no? Y esto a nivel de gestión de activos, de facility management, de gestión de nuevos proyectos, de seguimiento de la trazabilidad de un proyecto, etcétera. ¿Quién no quiere dejar de perder dinero? Claro. Porque esto significa ganar más, porque eres más eficiente. Por lo tanto, es importantísimo que se pueda hacer este paso, ¿no? Y quizá estos, bueno, quizás son mis pequeños consejos cuando alguien quiere hacer un fast forward en, Exacto. en algo, ¿no? En algún ente. No, y totalmente alineado, Ignacy. Lo que dice de traer un referente, fíjate que no lo había pensado, pero nosotros tenemos ya tiempo evangelizando de diferentes maneras. Yo publiqué un artículo en el 2017 sobre las oportunidades del IoT y la automatización y el Internet en la industria. O sea que no es algo nuevo. Incluso hace poco tuve una reunión con un amigo
que lleva una importante empresa industrial como gerente de compra y le dije, le mostré el artículo y le dije, si yo te hubiese ofrecido esto en 2017, inmediatamente me hubiese dicho que no. Y él me dijo, efectivamente, pero ahora sí estamos transformando nuestra Claro, arquitectura para poder tener acceso a esas cosas y las marcas se están transformando. sí. Entonces, con Por esto eso voy... es Ujú, importante, Andy, de identificar alguna persona o algunas personas o algún ente, etcétera, que lo pudieras invitar, venir a Venezuela, no sé, invitar a todos aquellos que dicen que no, que entonces cuando invitas a alguien de fuera, pues tienen curiosidad y quieren verlo, y entonces ya hacer que la conexión sea directa. Y mm, entonces ver que ostras, a través de una persona, de una organización, etcétera, pueden llegar a aquello que, como viene de fuera, le hago más caso que a lo que viene de dentro, claro, ¿no? En este claro, caso. bueno. Bueno, y en nuestro caso, con tu visita que hicimos esa charla juntos, fue cuando se rompió la barrera. O sea, ese Bueno, proceso de adopción vino gracias a ti y fue cuando la gente empezó a voltear a ver, mira, como que tenían razón, ese tema del referente, nosotros como somos, como estamos en el sector industrial, que es muy especializado, muy poco salimos a las redes sociales, o sea, es un tema más por referencia, por mm, mira, hice esto, y a pesar de que hicimos, por ejemplo, el área de empaque de una de las principales empresas acá, es una experiencia que tienes interna, que solo lo conoce el sector, y cuando sales a otras cosas, la gente no te conoce. Ahorita, pues yo con a todo... esto te animaría, porque nosotros ahora, bueno, al hacer esta startup industrial, ¿no? De módulos, madera, etcétera, vas mirando muchos vídeos de YouTube, cómo se trabaja la madera Exacto, en Austria, en Suiza, en Suecia, ¿no? En países que tienen mucha madera y que lo hacen, ya trabajan con madera desde la Edad Media, ¿no? Y hay gente que me ha llamado mucho la atención. He descubierto canales de YouTube de un tío, no sé si es norteamericano o inglés o así, que va visitando empresas que trabajan la madera para la construcción. Y cada semana lanza un vídeo de una visita a una de estas empresas. mm, Entonces, yo te diría, Andy, que de tanto en tanto, ¿sabes? Aquello de ir a la empresa, explicar un caso de estudio, mostrarlo, entenderlo, ver que los beneficios que se han generado, problemáticas que se han solucionado, etcétera, y dar este paso. Porque cuando haces este paso, entonces es cuando tú te conviertes en un referente. exacto. Y Bueno, entonces es cuando se puede hacer, ¿no? te comento, Ignacio, que últimamente hemos tenido una o dos charlas semanales en diferentes empresas viendo esto. Y ya la gente como conoce el producto, ya dice, de verdad es lo que necesitamos, de verdad hacia allá vamos. Ahorita estoy cambiando un poco la estrategia porque ahora lo están viendo como, esto es muy bueno, pero es como lo que viene en el futuro y no es el futuro. Lo has de convertir en presente. Exacto. Entonces, bueno, estamos en eso. Ya se nos acerca el partido España-Francia y no podemos robarle a Ignacy disfrutar. Esperemos que España gane hoy. Entonces vamos a ir cerrando, Ignacy. Fue una Muy bien. súper buena conversación. Estoy muy contento de formar parte de tu entorno. Yo Sinceramente, también. el año pasado habíamos hecho unas que otras cosas y desde que te conocí amplió mi manera de ver las cosas, de integrarme con esto del BIM. Leonardo me lo dijo una vez, porque yo estaba trabajando un poco la digitalización ya, pero en la integración de la industria, integración de los procesos, que vaya desde el IoT, que te esté midiendo una báscula y esa información entre al ERP de manera ya Automatizada. procesada y lograr el BIM, que yo pueda ahora mostrar esta información visual. Leonardo me dijo, apenas viste esto, te brillaron los ojos. Y es que unir lo que ustedes están haciendo con lo que yo estoy haciendo es el cierre del ciclo. O sea, cada vez que me reúno con alguien me dice, primera vez que alguien me muestra una solución así completa. Esta semana tuve Sí, una reunión con AWS, que somos partners de ellos, y la chica también me dijo, he visto empresas que hacen analítica de datos, he visto empresas, pero empresas que cierren el ciclo todavía no las he visto. Así que esta alianza y gracias a ustedes que me involucraron en este mundo, me siento bastante contento y siento que hay muchas cosas por hacer. Así que
espero que podamos grabar en otra oportunidad, hacer otras cosas Ah, juntos. estoy Este, a tu disposición. igualmente, Ignacio, igual, a la orden. Y bueno, nuevamente gracias por acompañarnos hoy. A ti por la invitación y quizá me utilizaré una frase de un ex socio mío que hablando de la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Y estábamos discutiendo y estábamos hablando del papel de aluminio, ¿sabes? El papel de aluminio para envolver un Ah, bocadillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ah, Y él me decía, es que esto es antisostenible, no sé qué tal, tal, ¿no? Digo, ostras, pero no se puede reciclar y tal. Digo, pero si es la única manera de poder envolver un bocadillo y no se te caiga a trozos y tal, ¿no? Y cerramos la conversación, él me dijo, bienvenido a la complejidad. Y es exactamente. verdad, no todas las soluciones son directas y claras y sencillas. Y yo creo que problemas complejos tienen soluciones complejas y por lo tanto algo que puede servir para una cosa quizás no es lo más idóneo para otra. Hemos de ser resilientes, como tú decías, Andy. Y yo creo que programas como Telecopia, como haces con estas relaciones, ayudan y ayudarán a que nuestro entorno funcione mejor. O Mejor, sea que mejor. felicidades por el canal que has abierto ahora. No, muchísimas gracias, Ignacio. Y bueno, las personas que quieran contactar con Ignacio, que bueno, es el referente en la parte de Bing, él lo dice humildemente, pero es el rockstar de Bing. Eh, lo pueden buscar. Uno coloca Ignacio Pérez Arnal en Google y vas a tener páginas y páginas de contenido. Su LinkedIn igual lo voy a compartir en la descripción. Muy bien. Cualquier conversación, enlace que quieran con Ignacio, bienvenido. En nuestro caso, nos pueden visitar en la página ingedaca.com, en donde están todos los accesos a nuestras redes sociales, incluyendo el acceso a nuestro canal de Telescopia, en donde damos una mirada más allá de lo evidente y tratamos de traer todas estas herramientas de tecnología con un enfoque más humano y agradable que podamos disfrutar de temas complejos en conversaciones sencillas como la que estamos teniendo en estos momentos. Así que muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias. Saludos a todos.